algunos rasgos de la Semana Santa, hermanos, ya estamos listos, Carlos. Algunos rasgos de la Semana Santa, de la Pasión de Cristo, es que el domingo fue la entrada triunfal de Jesús sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando subió en un pollino, entró en un pollino, montado en un pollino, entró a Jerusalén. El lunes, el evento registrado en la Biblia fue la maldición de la higuera, la limpieza del templo, cuando Jesús llegó al templo y vio que estaba vuelto un mercado. Y el miércoles no hay ningún registro bíblico acerca de algún suceso de esa semana. Y el jueves se presencia la última cena, es cuando nuestro Señor Jesucristo también va al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ahí es donde hace una oración muy intensa el Señor Jesucristo, y es la traición de Judas, cuando lo van y lo prenden los soldados de la guardia romana y del concilio del Sanedrín, ¿verdad? Que lo habían capturado para llevarlo y hacerle un juicio. El viernes es juzgado, es negado por Pedro, ¿se acuerdan? Crucificado y sepultado, enterrado. Eso pasó el viernes. El sábado la tumba es vigilada. Y el domingo, un día como hoy, muy de mañana, muy de temprano, Jesucristo resucitó de los muertos, como Él lo había anunciado. Amén. Wow. Eso pasó una semana parecida a la que estamos caminando. Desgraciadamente, la Semana Santa, en la cultura en la que vivimos hoy, se iguala como vacaciones, como playa, como diversión, como irse de juerga, como irse al antro, cervezas, vino. Todo eso la gente lo tiene, irse al palenque, sí, desvelarse 5 o 6 de la mañana y gastar todos sus ahorros en eso. Eso es lo que significa para mucha gente la Semana Mayor o la Semana Santa, desgraciadamente. Se da cuenta cómo el ataque de Satanás es en contra exactamente de las fechas más importantes en la que la gente puede recordar a Jesucristo. El día de la Navidad y el día de la Semana Mayor o Semana Santa es cuando Satanás ha querido atacar para que la gente no piense en el sacrificio perfecto de Jesús, para que la gente no piense en el nacimiento de Jesús. Se han inventado a Santa Claus, y en muchos países la Navidad está más asociada a regalos, a cenas, a Santa Claus, que a Jesucristo, al nacimiento de Jesús. En la Semana Santa está más asociada con vacaciones, con playa, con diversión, con descanso, que recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta cómo está operando el enemigo? Y la iglesia, bien, gracias. Es cuando más activa debe de estar la iglesia, como lo que hicieron estos muchachos, los hermanos y este grupo de cosechadores, de salir a las calles y de pronunciar el nombre de Jesús. Es un momento, es una oportunidad para ir y llevar el mensaje, porque la gente está sensible al mensaje. Pero eso no significa que sea la única ocasión o el único momento para salir y predicar. Tienes todo el año para hacerlo. Desde enero hasta diciembre tienes para ir a predicar la palabra de Dios. Así es que hoy vamos a hablar sobre la crucifixión de Jesús. Vamos a hablar sobre Jesucristo. Así le he puesto a mi mensaje: Jesucristo resucitado. Jesucristo, todos digan Jesucristo resucitado. Desde los púlpitos de muchas iglesias se predica Jesucristo crucificado, pero poco se predica sobre Jesucristo resucitado. La base del cristianismo, escúchame bien lo que te voy a decir esta mañana, la base del cristianismo es la resurrección de Cristo. Si Jesucristo no resucitó, si Jesucristo quedó en la tumba, entonces tú y yo estamos dando un lindo paseo por la vida. Pero como Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, y esperaba escuchar un amén. Ya es muy tarde, hermanos. Pónganse en el momento que tienen que decirlo. Como Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, está más vivo que nunca. Jesucristo no está muerto, Él está vivo.
y vive en ti, y vive en mí, y vive en todos aquellos que algún día tomarán la decisión de recibirle en su corazón, de hacerle Señor de sus vidas. Pero eso solamente va a pasar si tú abres tu boca, si tú oras, si tú ayunas, si tú intercedes por aquellos que están extraviados, que están perdidos, engañados por diferentes religiones. Pero si tú no levantas tu voz, si tú no oras en el nombre de Jesús, mucha gente va a seguir padeciendo violencia, alcoholismo, drogadicción, brujería, hechicería, corrupción, codicia, avaricia, solo porque la iglesia no está anunciando el nombre de Jesús. Ayúdeme a buscar en su Biblia Mateo capítulo 27. Mateo 27, por favor. Y cuando lo tenga me dice, ahí estoy. Mateo 27, versículo 32. 27, 32. Vamos a leer una porción que relata los acontecimientos de la crucifixión de Cristo. Necesito que lo busque rápido. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la ¿qué? Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjese quién lo decía, Dice que lo decían los sacerdotes. ¿Y quién más? Los escribas y los fariseos. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Quién le injuriaban? Y desde la hora sexta, quiere decir como a las 12 del día más o menos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, es decir, hasta las 3 o 4 de la tarde. Imagínense eso, de las 12 del día, del mediodía, hasta las 3 o 4 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra, oscuridad. Era el momento de que estaba crucificado Jesús ahí. Versículo 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó. ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¿En cuántos? De arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos. ¿Cuántos cuerpos? De santos que habían dormido se levantaron. Esa palabra de dormido, se habían muerto.
Antes de que Jesús estuviera en la tierra, muchos santos habían muerto. Cuando Jesús estuvo predicando la palabra, fue crucificado, murió en ese momento, dice que tembló la tierra y muchos muertos, muchos que dormían, muchos santos, se levantaron. ¿Y saliendo de dónde salieron? ¿Se puede imaginar eso? Después de la resurrección de Él, ¿cuándo fue? Después de que Jesús resucitó, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! Eso está tremendo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Quién lo dijo eso? El centurión romano, un incrédulo, uno que había participado en la crucifixión de Cristo. Dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Wow. ¿Cuántos han leído alguna vez este relato? Muchas veces, algunas veces lo han visto en una película, en un programa de televisión, en una predicación, etcétera, etcétera. O incluso usted lo mismo lo ha leído en la Biblia. O a lo mejor usted dice: es la primera vez que lo leo completo y lo leo directamente de la Biblia. A lo mejor nunca lo había leído. Pero vamos a ver 5 cosas. Quiero que aprendan 5 cosas este día, este domingo. Quiero que aprendan la número 1, el lugar donde lo crucificaron. Es importante que usted sepa dónde lo crucificaron. Sí, sabemos que fue en una cruz, pero dice aquí en el versículo 23, si usted pone su vista en el versículo 23, no cierre su Biblia porque la va a estar usando y usted me va a ayudar también a leerla. De repente le voy a decir: usted léame esa parte, y quiero que esté bien atento, porque si no, le vamos a dar pamba. No, no es cierto, no le vamos a dar pamba, pero sí lo vamos a poner a leer. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa, ¿qué? Lugar de la calavera. Ese lugar donde llevaron a Jesucristo para ser crucificado, ese montículo se llamaba Gólgota, o el lugar de la calavera. ¿Y sabe por qué se llamaba así? Porque ciertamente el lugar tenía forma de una calavera. Si usted va hoy a Jerusalén y visita esa zona, se va a encontrar con que ese monte tiene forma de calavera, ¿verdad? Por eso se llamaba así. Como quiera, ese sería el lugar preciso para que quedara como símbolo de que Cristo triunfó sobre la muerte. ¿No me escucharon? No importa los pormenores, pero lo que sí sabemos que si ese monte era llamado el monte de la calavera, quedó como un referente de que Jesucristo venció a la muerte. Amén. ¿Se da cuenta cómo Dios en los pequeños detalles está ahí? Le crucificaron. Según los teólogos, esa era la peor muerte que puede existir para un delincuente. La peor. ¿Cuál se le imagina hoy que puede ser la peor muerte para un delincuente? Alguien que me diga. La tortura. ¿Cuál? Pero ahí a lo mejor no lo matan. Pero ¿cuál puede ser la peor muerte? Aparte de la tortura. Quemado. Degollado. ¿Qué más? Despedazado. Pues la crucifixión era la peor muerte que se le puede dar a un delincuente. La peor. Y esa fue la que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Era vergonzosa. Era pública. Y era muy, muy dolorosa. Al mirar la clase de muerte que por nosotros sufrió, podemos considerar la clase de amor que también nos tuvo. Nadie va a morir por otra persona si no lo ama. Y a la medida que sufre es también la medida del amor que tiene para esa persona. Jesús te está diciendo esta mañana: por la forma en que yo morí fue porque te amé con amor eterno. Nadie sobre esta, escúchame bien lo que te voy a decir, nadie sobre esta tierra, absolutamente nadie ha habido ni habrá que te ame más que Jesús. Ni tu propia mamacita, aunque la quieras mucho, aunque la adores, ni tu propia madre te va a querer como Jesús te amó. Aunque no me digan amén.
Porque ¿saben qué pasa? Que en México hay mucho matriarcado. Me decía una trabajadora ayer, dice, ay, es que se te muera la mamacita, es como que, ay, pues sí, todos queremos a nuestra mamá, ¿sí o no? Yo quiero mucho a mi mamá, la amo. Y yo no sé que el día que ella ya no esté, ¿qué va a pasar? Pero sé que puedo seguir adelante aunque ella no esté, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si Jesús ya no estuviera en mi vida? Ahí ya no puedo seguir. Se acaba todo. Si Jesús se aparta de mí, se acaba todo. Se acaba mi propósito, se acaba mi vida, se acaba todo. Tú puedes seguir adelante aunque tu ser querido, el que más quieras, llámese tu hijo, tu esposo, tu padre, tu madre, ya no esté. Dice Jesús, aunque padre y madre os dejare, yo nunca los dejaré. Como que a algunos todavía les falta que les caiga el 20. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que te quiero decir, ya te dije que Jesús fue crucificado en el monte de la calavera y fue en una cruz. Eso es importante. Número 2, los tratos más terribles y más abusivos que se le pueden dar a una persona los recibió Jesús. Fíjese, una de las cosas que le hicieron es que le dieron a beber vinagre. ¿Con qué? Ve ahí el versículo 34, no me lo adivine. ¿Con qué? Con hiel, no con miel. No con miel, ay qué rico con miel. No era miel, era hiel con H. Hiel. Vinagre con hiel. ¿Sabe qué es la hiel? Busqué en el diccionario. ¿Perdón? Es muy amarga la hiel, exacto. Es un líquido segregado por el hígado, de color amarillo verdoso. Ya nada más con ver el colorcito ya como que ni se te antoja. Y sabor amargo, muy amargo, que se canaliza hacia el intestino y contribuye al proceso de digestión. Eso lo extraen del hígado y eso lo pusieron en ese depósito junto con vinagre y lo mezclaron y de eso le dieron de beber a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ves? Si habías pensado que a ti te habían dado lo peor, te equivocaste. Esto, aparte que debía ser horrible el sabor, era una forma que usaban para adormecer, escúchame bien lo que te voy a decir, adormecer a los ajusticiados, que no sintiesen tanto dolor, era una anestesia esa mezcla. Y Jesús no quiso beberlo, tal vez porque Él sabía que a eso había venido, a morir por ti y por mí en esa cruz. Quería sentir más vívidamente el aguijón de la muerte para que fuéramos libres completamente del pecado y de sus consecuencias. Por eso Jesús no quiso beber del vinagre con la hiel mezclado, porque Él sabía que había venido, Él había venido a morir en la cruz por ti y por mí. Otra cosa que sucedió en el trato hacia Jesús fueron las blasfemias, los insultos y las ofensas cuando pendía de esa cruz. Cuando Jesús estaba ahí, hubo una serie de blasfemias, ¿verdad? Cuando hay un delincuente, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que capturan a una persona que hizo lo peor? ¿Y qué es lo que sucede con la gente cuando lo ves ahí, indefenso ya, que lo tienen a lo mejor encarcelado, con lo más mínimo de atenciones, tal vez mal comiendo? Te condueles, ¿no es cierto? Dicen, bueno, al fin y al cabo, pues bueno, sí deberían de castigarlo, pero no tanto. Pobre hombre, pobre mujer. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que gente en ciertos poblados se ha justiciado y ha tomado a la gente que hizo algún delito, alguna cosa atroz en su pueblito, en su ciudad, y lo han quemado vivo? ¿Han visto esas últimas noticias? ¿Qué dicen ustedes? Tampoco es para eso, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿O nada más piensa así, o pienso yo así? Dicen, bueno, está bien que lo capturen y que le den, que le castiguen, que le apliquen la ley, pero no es para que lo golpeen y para que lo quemen vivo. ¿De qué se trata? Es una barbarie eso. Pues a Jesús lo capturaron y lo crucificaron y no se condolieron de Él, sino que siguieron blasfemando en contra de Él y haciendo todo tipo de escarnio sobre su persona. Desde los que estaban crucificados al lado de Él
hasta los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. No hay ninguna señal de respeto. Aquellos que lo recibieron el día domingo, cuando Jesús entró sentado en un pollino, que bajaban las ramas de los árboles y las ponían en la entrada del Jerusalén y le decían: Hosana, Hosana al que vive, sálvanos ahora, significa Hosana. Aquellos que lo recibieron y que ponían sus prendas en el piso para recibir al Rey Jesucristo, ahora eran los que escarnecían a Jesús en la cruz. No había ninguno de los que le recibieron el día domingo, días antes, que ahora pudieran decir: Señor Jesús, ¿cómo es posible que te estén crucificando? No hubo ni uno solo. Aún sus mismos discípulos huyeron. El que le decía que le amaba, Pedro, huyó. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando tú, como hijo de Dios, recibes maltratos, recibes ofensas, escarnios, críticas, juicios, tú debes de aprender de Jesús. Yo sé que hay gente que nos está viendo por televisión y hay gente que no le gustan nuestros programas de televisión, no les gusta. Y hay de ti si le cambias, no le cambies. Pero hay mucha gente que no le gusta y nos critica y murmura y habla mal de nosotros. Pero no importa, porque a eso nos llamó Jesús, a padecer juntamente con Él. Dile al que está a tu lado, dale un golpecito en el hombro y dile: a eso nos llamó Jesús. No te hagas. Dile: si un día te ofendo, así dile: si un día te ofendo, no te pongas chipil. Amén. Dice Isaías, busquen Isaías 53 por favor. La condición de Jesús no ablanda su duro corazón, hermanos. Muchas veces cuando vemos retratos, figuras, esculturas acerca de Jesucristo crucificado, no es nada a como Él quedó, hermanos. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 2 en la parte segunda, dice: no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. No había hermosura en Jesús después de haber sido castigado, latigueado, crucificado. No había hermosura en Él. Dicen los teólogos, los historiadores que se han documentado profundamente respecto a la condición en la que podía presentar el cuerpo de Jesús, dicen que era un pedazo de carne vivo en esa cruz. Estaba desfigurado el rostro de Jesús, estaba desfigurado el cuerpo de Jesús. Y ni aún así, mirándolo, se condolieron. Su duro corazón se hacía cada día más duro. Algunos de los que levantaban insultos a Jesús eran aquellos que pasaban, y lo más triste de todo es que muchos de esos tenían prejuicios que habían sido sembrados por los sacerdotes, los que se decían ser los siervos de Dios, por los escribas y ancianos del templo, gente inclinada a pensar y a decir lo que demás piensan y dicen. Había una influencia negativa de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, sembrando en el corazón de gente con una fe sencilla, sembrando en el corazón de gente que no tenía un corazón perverso, pero que se había vuelto perverso y se había ensuciado por causa de no saber escuchar lo que es prudente y lo que es correcto y lo que es sabio. Y el día de hoy, te voy a decir una cosa, el día de hoy sigue pasando lo mismo. Hay muchos que están sembrando discordias en medio de las congregaciones. Hay muchos que no saben ni entienden y están escuchando voces que no tienen que escuchar, en vez de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y desgraciadamente se contaminan. Y en vez de venir a la iglesia para alabar a Dios, en vez de venir y colaborar para participar en lo que Dios nos ha encomendado, se dedican a destruir y a dividir iglesias.
desgraciadamente. Ya vuelve Justo en el Blanco. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. El proceso de establecer un comité de Avanza Sin Tranza en cualquier ciudad del país inicia con una reunión formal o semiformal, seria por supuesto, donde se persigue formar un precomité para establecer el comité. El comité se establece con profesionales, con gente entusiasta, con maestros, con ingenieros, con pastores, con gente de los medios de comunicación que quieren cambiar el nicho donde están, quieren ver a México libre de corrupción. Oye, aquí en el periódico dice que tienes que tener 5 años de experiencia y saber mínimo 80% de inglés. No te preocupes, yo nunca he trabajado inglés, apenas hablo español. Tú responde a todo que sí y ya verás. Su honestidad le dio el trabajo. Bienvenida a la empresa. Avanza Sin Tranza. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Estás viendo Justo en el Blanco. Algunos de los escarnios que le dirigían le echaban en cara que pretendía destruir el templo, que se llamara el Hijo de Dios, que no podía salvarse a sí mismo, que Dios su Padre no quería salvarle. Y si esto fuera poco, los ladrones, sí, los ladrones, los que estaban a un lado, los que sí eran verdaderos delincuentes, los que sí tenían razón para estar ahí, estos también, en especial uno de ellos, le injuraba. Vean el versículo 44 de la cita que comenzamos a leer. ¿Qué dice ahí el versículo 44? Fíjense lo que dice ahí. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Por qué los dos ladrones no recibieron escarnios, hermanos? ¿Por qué no nada más Jesús? Porque no era el único que estaba colgado ahí en el Gólgota. Estaban los otros dos. ¿Por qué no decían, estos son unos tales? A ellos nunca, tú no ves registrado en la Biblia ni una sola palabra en contra de ellos. ¿Por qué ese odio hacia Jesucristo encarnecido sobre la persona de Jesús? ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se mueve, que se movía en ese tiempo y se llama el espíritu del anticristo. Y ese espíritu viene de Satanás. Y es el mismo espíritu que se mueve hoy en día en muchos lugares que no les gusta que hable uno de Cristo. Puedes hablar de Dios,
Puedes compartir con alguien de Dios, pero en cuanto tocas la palabra Jesucristo, parece que les tocaste una llaga herida. Y te cambian de conversación, o se paran de la mesa, o te dicen que no quieren oír eso, o que no les interesa. ¿Por qué? Porque se mueve en ellos el espíritu del anticristo. Todo lo que sea Cristo lo rechazan. Muchos gobernantes, incluso si tú eres un gobernante y me estás viendo hoy, yo te digo que si tú no tienes cuidado, te puedes contaminar de ese espíritu. Porque muchas de las leyes que ahora están aprobando en los senados y en las cámaras de diputados son anticristianas. Y no es que tenga que ver contra una iglesia cristiana. Cuando tú legislas contra algo de Dios, no estás legislando contra una religión, no estás legislando contra una agrupación de gente, estás legislando en contra de los preceptos de Dios. Y cuidado con meterse con Dios. Como le dijo Dios a Pablo, ¿qué le dijo? No le des coces al aguijón. ¿Se acuerdan? Porque cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, le estaba persiguiendo no a la iglesia, le estaba persiguiendo a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que se lo encuentra en Damasco. Y habla directamente Jesús con Saulo de Tarso y le dice: ¿quién eres tú? Yo soy aquel a quien tú persigues. A la iglesia no solamente estás persiguiendo al Señor Jesucristo. Y todos esos hombres y mujeres que legislan en contra de los preceptos de Dios, le están dando coces al aguijón. Y cuidado meterse con Dios, porque no te metes con un cristiano, te metes con Dios. Así que le injuriaban a pesar de que lo veían como lo veían. ¿En qué número vamos? La tercera cosa que podemos ver en esta lectura. Hubo un momentito, digan todos, hubo un momento del desamparo del Padre. El Padre se apartó de Jesús. Miren, hace unos años que se estrenó la película de La Pasión de Cristo, mucha gente comentaba que era una película muy, muy sangrienta y muy dura y muy difícil de ver. Pero yo les quiero decir que no era nada comparado con la realidad. Eso era actuación solamente. La realidad fue peor. Pero ¿quieren saber una cosa más? La realidad espiritual fue peor todavía. Lo difícil no fue lo físico, aunque sí fue doloroso, pero lo más difícil fue lo que sucedió en el mundo espiritual. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre y el sufrimiento que realmente vivió en lo espiritual fue más duro y más atroz. Porque cuando hubo un momentito donde el Padre se aparta de nuestro Señor Jesucristo, ese momento crucial para Jesús, ya que en ese momento donde el Padre Celestial lo dejó, un símbolo del desamparo del Padre Celestial fue el eclipse de sol. ¿Se acuerdan que leíamos en la lectura de hace un momento que de las 12 del día hasta las 3 o 4 de la tarde se oscureció? Se puso la tierra en tinieblas, se puso un eclipse, duró aproximadamente 3 horas. Recordemos que el anunciamiento de Jesús fue a través de una estrella en Mateo 2:2. ¿Cómo supieron aquellos magos el nacimiento de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue? La estrella. Pero ahora era apropiado que un eclipse de sol guardara en tinieblas la tierra para que notificase su muerte, ya que Él es la luz del mundo. Cuando se apaga la lámpara, ¿qué pasa? Hay oscuridad. Jesús murió verdaderamente. Hay gente que dice que Jesús no murió. Gente que no está de acuerdo con que Jesús sea el Hijo de Dios. Dicen, es que Jesús nunca murió, lo escondieron. Mentira. Jesús murió. Y hay muchas pruebas científicas, históricas, que denotan y delatan que Jesús verdaderamente murió. Y con este suceso, las bocas de muchos se enmudecieron, pero aún la dureza de su corazón no cambiaba. Sus injurias y burlas para con el Hijo de Dios. Otra cosa que simboliza este suceso era también
el actual conflicto de Cristo con el poder de las tinieblas. Eso significa ese tiempo de tinieblas, venciéndolas en su propio terreno. Fíjese lo que dice Colosenses, no lo busque. Colosenses capítulo 2 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Gloria a Dios! Es una palabra poderosa, porque eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Exhibió públicamente Jesús a Satanás y todas sus huestes y los venció en la cruz. Satanás pensaba que había ganado, que había derrotado a Jesucristo, que había muerto, pero lo que hizo fue que exhibió públicamente a Satanás y todas sus huestes y venció públicamente. Amén. Simboliza la oscuridad que había en su propio corazón ante el desamparo del Padre. Cuando se oscureció la tierra, había un desamparo de parte del Padre. Retiró el Padre su luz sobre la vida de Jesús cuando fue hecho pecado por nosotros. Jesús hizo pecado por ti y por mí. Cargó todo el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos, no nada más la tuya, la de tu familia, la de toda la raza humana desde el tiempo inicial hasta los últimos tiempos. Todo fue cargado sobre él. Imagínate, por eso el Padre no podía estar ahí, porque el Padre es santo. Santo, se apartó, lo tuvo que dejar, él tuvo que pagar el precio, porque dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Todo el que peca debe morir. Tú y yo teníamos que haber muerto por causa de nuestro pecado, pero Jesús dijo: yo voy a la cruz por ellos, yo muero por ellos en la cruz del Calvario. Por eso lo tuvo que dejar el Padre, para que se cumpliese la escritura. Durante las 3 horas que duraron las tinieblas, no encontramos en la Biblia que Jesús pronunciase una sola palabra. La soledad era tan pavorosa, tan espantosa, tan terrorífica, tan aterradora, tan horrible, tan apabullante. No se compara como una noche de cualquier día de tu semana. Estaba oscuro. Todos los pecados de toda la raza humana habían caído sobre Jesús. Se oscureció. Muchos científicos han querido explicar racionalmente ese momento. Bueno, es que lo que pasa, que en ese momento la tierra giraba y entonces la luna y luego el sol y en ese tiempo el cosmos y bla 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 y bla 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 y bla bla bla. Sus explicaciones son tan patéticas que nadie las cree. Era el Hijo de Dios que había muerto en esa cruz. Y dice Jesús en el versículo 46, si tú lo quieres ver en tu Biblia: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La expresión de Jesús no era en un tono de queja, sino era de interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Algunos teólogos dicen que no era realmente por qué, sino ¿a qué me has abandonado? Por eso la pregunta. Porque seguro jamás hubo una angustia tan profunda en toda la historia de la humanidad. Nadie jamás ha podido sentirse tan desamparado. Escúchame lo que te estoy diciendo. Escúchame lo que te estoy diciendo tú que me ves por televisión. Nadie jamás se ha sentido tan desamparado como se sintió Jesús. Por eso Jesús nos comprende. Cuando la mujer la golpea el marido y la deja, cuando el hijo es abandonado por los padres, cuando te traicionó tu mejor amigo, cuando te engañó tu esposo, tu mujer, etcétera, jamás habrá peor desamparo que el que Jesús tuvo. Por eso Jesús, cuando tú le cuentas lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, Él te comprende perfectamente bien lo que tú estás sintiendo. Él no es ajeno a tu necesidad. A nadie más podrás ir, ni al mejor amigo, compadre, comadre, ni el mejor psicólogo que vayas te podrá comprender y te podrá dar la razón y la explicación por la cual te sientes así. Y Él es la solución al problema.
Como decían los hermanos de las pulseras, aquí está la pulsera. Hay un problema, pero también hay una solución. Y la solución se llama Jesús. Amén. Ahora esta palabra desamparado que se usa aquí en el original, se escribe en el original Encatelipes, Enkatelipes, Encatelipes, que literalmente significa abandonar. Eso significa la palabra que está escrita en esa porción bíblica. Es decir, dejando a un sujeto encerrado y sin escape. Así fue dejado Jesús cuando el Padre se retiró de él. Wow. Encerrado y sin escape. Por eso cuando el apóstol Pablo se dirige en su carta a los filipenses, usa la expresión acerca de Jesús. Fíjate, no la busques. Dice, obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Sabes cuál es lo más tremendo? Que Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía lo que iba a suceder. Y aún así, fue y obedeció al Padre. Cuando no sabes hacia dónde vamos, pastor, pues no sé yo tampoco, vamos a ver qué pasa. Pues igual si te mueres en el camino, pues ni sabíamos tú ni yo. Vamos a la sierra a predicar. Y nos salen ahí unos aborígenes o unos y nos matan por andar predicando el evangelio. No sabíamos. Sabemos que puede pasar, pero no sabíamos que iba a pasar. Jesús sí sabía que iba a pasar. Y aún así fue obediente. Porque les aseguro que si les digo, vamos hermanos, vamos a ir a predicar a la sierra y nos vamos a morir ahí. Ay, pastor, pues mejor oramos por usted y ahí lo mandamos, ¿verdad? Les aseguro que nadie, si así, no diciéndoles que nos vamos a morir, no van. Ahora si les digo que se van a morir, o que les diga, vamos a predicar al Zócalo, nos va a agarrar la patrulla, nos va a llevar a la cárcel unas horas, nos va a encerrar ahí unos separos. ¿Cuántos van? Una valiente, gloria a Dios. La mañana no quiere ir, acá hay otra valiente. No, pastor, yo mire, es que mire, no le he dicho, pero es que yo vengo de una familia pues que tiene una reputación, entonces imagínese que por alguna razón saliéramos en las noticias, no lo quiera Dios, no, mejor vayan y yo voy a orar mucho. Y si los encierran yo, a ver, tengo unas palancas ahí para que los saquen. Jesús sabía lo que iba y no le importó. Y lo hizo por ti, porque te ama. Aunque tú no lo ames lo suficiente, Él de todos modos lo hizo por amor. Y por ti, y por ti, y por ti, y por los que nos están viendo por televisión. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. En ese versículo, en ese pequeñísimo versículo, está encerrado todo el mensaje de la Biblia. Ahí está encerrado todo. Juan 3:16. Ahí se encierra toda la Biblia. Está el mensaje poderoso de la palabra. ¿Y sabes qué? Estábamos cantando hace un momentito, que obviamente los cantos están basados en la palabra de Dios. Dice que a los ángeles les gustaría tener el ministerio de la reconciliación, pero no lo tienen. Los ángeles quisieran venir a predicar la palabra de Dios, pero no se les ha asignado ese ministerio. Ese ministerio solamente está dado para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Por eso cuando Eric le dijo, yo escuché cuando le dijo a una de las hermanas que venían en el equipo, dijo, no pasa de hoy que hoy tú tienes que ganar una alma para Cristo. Y Eric puso sus ojos así como, ándale. Y al rato los vi. Pastor, 3 almas para Cristo. Y le dio gusto a Alma. Cuando la entrevisté, vas a ver en una de las entrevistas que le hice, citó ese caso tuyo. Le digo, ¿qué fue lo que más te impactó? Un muchachito que le dije eso y regresó diciéndome, gané 3 almas para Cristo. Wow. ¿Y sabes a quién le impactó más? A Jesús. Ver que estás haciendo la voluntad del Padre. Y los ángeles se gozan. Por eso le dije, le estaba platicando a Alma, le dije, es que el reino de los cielos consiste en justicia,
¿Qué más dice? A ver, hermanos, ayúdenme. No consiste en vino, en bebida ni comida, sino en hacer la voluntad del Padre, en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te produce gozo. No nada más los que van al palenque están felices, al rato se les pasa la borrachera y están peor que como cuando fueron, porque están gastados, borrachos, crudos, y hasta la vieja los dejó y el viejo los dejó por andar ahí de coquetos con la que estaba al lado. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, te produce gozo. No te cabe en el corazón. Llegas a contárselo a todo. Amén. Es por eso que los animo cada vez. Hermanos, va a haber esta actividad, va a haber esto otro, va a haber esto otro, y va a haber esto. Porque los estoy exponiendo a las cosas que Dios quiere que los exponga. Cuando he tenido la oportunidad de ministrar con gente de gobierno, con gente que está en ciertos niveles de gobierno y que escuchan y que están atentos a lo que les estoy diciendo, y te preguntan y me llaman y me escriben por correo electrónico y me preguntan cosas, por supuesto que produce gozo, porque sabes que lo que estás haciendo tiene un propósito más allá de este círculo de la iglesia, que va más allá de las fronteras. Yo sé que a través de este medio estamos llegando a gente que ni nos imaginamos. El día que estuvimos en el kiosco, se acercó un pastor, había pasado horas o minutos o no sé cuánto tiempo dando vueltas alrededor del kiosco y decía, me acerco, no me acerco, un pastor, me acerco, no me acerco, hasta que se decidió y se acercó a mí y me dijo, pastor, discúlpeme si lo interrumpo. Tengo tiempo dando vueltas sobre el kiosco. Estoy pasando un momento bien difícil. Y me contó cosas que no se las voy a decir a usted. No tengo por qué contárselas. Pero él supo de nosotros por este medio. Dice, yo he estado viendo sus programas de televisión y necesito más. Quiero hablar con usted. Y oré con él, y oré por él, y lo voy a ver en los días siguientes. ¿Y saben cómo me salí de ahí, de ese lugar? Agradecido con Dios, de que le pueda yo ser un instrumento útil, no un instrumento inútil, como la canción de esta señora, la profeta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la profeta esa? ¿Cómo se llama? La Paquita, la del barrio. Porque profetiza su verdad y ya no le da pena, hermanos. ¿No dice? Rata de dos patas, eres el inútil. Y está profetizando lo que ha vivido con su esposo o su pareja. ¿Y sabe qué? No le da vergüenza decirlo. Y hay muchos cristianos que les da vergüenza pararse en la calle y pararse ante otras personas y decir una verdad que está en la palabra de Dios. Y esa señora no le da pena. Hasta le aplauden y le pagan bien. Y tú que tienes la verdad, te da pena, te da miedo. Es que no sé, pastor, pero no. Sin vergüenza. Necesitas no tener vergüenza. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Que muchas mujeres se unen al canto de Paquita, la del barrio, porque están viviendo las mismas cosas. Y eso es lo más grave, que no es una, son un montón de mujeres necesitadas. ¿Y qué vas a hacer tú? Amén. Ir y decirles, yo era una Paquita del barrio, pero ahora soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Punto número 4. El consuelo concedido en su agonía. Es otra de las cosas que podemos ver en este hermoso pasaje de la escritura de Mateo 27. Dice que en el versículo 48, centra ahí tu vista, hermano, por favor.
es importante que tú lo veas, que tú lo leas conmigo. Quiero que lo leas, iglesia, conmigo. Dice, y al instante, ¿cuándo? Corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Los otros evangelios, porque acuérdate que hay otros 3 evangelios más, dicen Juan 19:28 que le fue dada después de que Jesús dijo tengo sed. Hubo un momento que Jesús expresó tengo sed y se le ofreció esa esponja llena o untada de vinagre con hiel. Cuando exactamente estaba próximo a expirar, estaba un momentito de expirar, estaba ahí colgado. Dicen los teólogos, los estudiosos, que cuando Jesús fue crucificado, la manera en cómo se estilaba ese sacrificio romano era que estaba pendiente el delincuente ahí en esa cruz, y la posición en la que tenían sus brazos hacía que el diafragma del cuerpo se subiera y se asfixiaran. Llegó un momento que ya no podían respirar, se morían en la cruz. Y para que esto fuera más rápido, porque acuérdense que estaba próxima a la fiesta de la Pascua, era una fiesta judía que estaba próxima y no podían quedar exhibidos los cuerpos de los crucificados ahí. Entonces lo que hacían es les rompían los huesos, las rodillas. ¿Para qué? Para que ya no tuvieran apoyo en sus piernas y solamente pendieran de los brazos y más rápido se asfixiaran y se murieran. Pero en el caso de Jesús no solamente iba a morir de asfixia, sino iba a morir de la sangre que derramó, de los golpes que le fueron dados. Pero cuando él dijo tengo sed, 2 cosas importantes de destacar cómo murió. Dice la número 1, clamó otra vez a gran voz. Esto habla de que aún tras el sufrimiento y fatiga, su vida estaba aún entera en él. A pesar de todo lo que le había sucedido ya a Jesús, seguía con el propósito que Dios le había encomendado. Había sufrimiento, había dolor, sí, pero Jesús seguía avanzando en el propósito. Así tienes que ser tú como hijo de Dios, como hija de Dios, no importa cuántas cosas vengan. Tú tienes que seguir avanzando, caminando, avanzando. Va a haber problemas, va a haber situaciones económicas difíciles, va a haber problemas de relación con una persona, va a haber problemas al interior de la iglesia, pero tú tienes que seguir avanzando, caminando en los propósitos de Dios. Alguien va a morir de tu familia, alguien ya no va a estar, alguien te va a traicionar. Tal vez llegue alguna enfermedad, llegue algún problema, pero que eso no sea motivo de que tú desistas de tu caminar en Cristo Jesús. Camina y avanza con paciencia, con fe y con esperanza hasta llegar a la meta a la cual fuimos convocados. Pero muchos, no pocos, muchos cristianos avientan la toalla. Ya no voy a seguir a Cristo, ya no. Porque pasó esto en mi vida, por esto otro, por el otro, por aquello, y le echan la culpa a todo el mundo menos a ellos. Y desgraciadamente hoy en día muchos cristianos ya no están ni siquiera en ninguna iglesia. Se han olvidado, le han dado la espalda a Jesús. Y Jesús no hizo eso. ¿Tú crees que Jesús no pudo haber pensado, toda esta bola de cabezones, locos, insensatos, torpes, tontos, que no saben quién soy yo? Hubiera hecho así, viene toda una legión de ángeles a destruir la tierra y se acabó. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que lo pudo haber hecho, era Dios mismo. Pero había decidido una cosa y la cumplió hasta el último momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es el mejor ejemplo que tiene. Después de clamar, entregó el Espíritu, y esto nos hace saber que Jesús en su naturaleza humana verdaderamente murió. Verdaderamente murió, como lo atestigua la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 2, no lo busquen. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el Cordero. Cuando Juan el Bautista dijo de Jesús,
estaba bautizando Juan en el río Jordán y vio venir a Jesús caminando, ¿saben qué dijo Juan? ¿Saben qué dijo Juan? ¿Saben o no saben? ¿Qué dijo? Bueno, fue una parte que dijo, pero hubo un momentito que expresó y dijo: he aquí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista dijo esa expresión de Jesús, no era porque Jesús fuera un corderito, que fuera dulce, que fuera así muy tierno, etcétera, etcétera. Lo dijo porque Él era la propiciación, porque en el tiempo antiguo, para poder expiar de los pecados a todo el pueblo, era necesario que se presentara un cordero, un animal sin mancha, sin ninguna falla, para que pudieran haber sido expiados los pecados de una persona o de una familia y del pueblo completo. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero inmolado que quita el pecado. No solamente lo expía, lo quita, lo borra, lo elimina para siempre, para que esté sepultado en el fondo de las aguas del mar, en lo más profundo, para que nunca más Jesús se quiera acordar de tus pecados ni los míos, porque le pediste perdón, porque para eso fue Jesús a la cruz del Calvario. Y eso te tiene que hablar muy fuerte acerca de lo que sucedió en este relato que estamos leyendo. Y por último, número ¿qué? 5, ya termino. Todos los milagros, todos digan todos los milagros que siguieron a su muerte. Mucha gente pensó que Jesús ya estaba muerto. ¿Se acuerdan de aquellos 2 hombres que iban camino a Emaús o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Dígame que sí se acuerdan, aunque no se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? Algunos de los que le seguían a Jesús, al ver a Jesús muerto, caminaron hacia su pueblo, a una ciudad llamada Emaús. Iban caminando, tristes, desconsolados. Su líder se había muerto. El que les enseñaba se había muerto. Su maestro se había muerto. ¿Qué hacemos aquí en Jerusalén? Ya no tenemos nada que hacer. Vámonos para el pueblo. Allá dejamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestras labores. Vámonos. Se acabó este movimiento. Murió su líder y murió el movimiento. Vámonos. Y se fueron. Iban platicando entre ellos, tristeando, como dicen en Morelos. ¿Cómo dicen en Morelos que andan qué? Chipil, ¿cómo dicen? Cuando andan a platanos, ¿cómo les dicen? Andaban achicopalados. Así iban esos 2, desconsolados. Jesús se les aparece, el Cristo resucitado. Iba platicando con ellos, iba escuchando todo lo que ellos iban diciendo. Y cuando llegó un momento, Él empieza a hablar y les habla todas las escrituras, recordándoles. ¿Qué iba haciendo? Todo lo que Dios había dicho. Y sabes qué, tú y yo va a haber momentos en que vamos a andar tristes, pero tú tienes que recordar lo que Dios ha dicho. Y eso, lo que Dios ha dicho, está en la palabra de Dios. Si no la lees, si te duermes y no la lees, si antes de ir a cama te duermes y no la lees, no vas a recordar cuando vengan esos momentos de prueba. No va a haber nada que te haga recordar lo que Dios ha dicho. Pues me acuerdo que Luis Miguel se casó con la Chule y luego se divorció y tuvieron 2 hijos. Lo leí en el TV Notas. De eso sí te vas a acordar, pero eso no te va a servir para nada. Pero cuando tú estás en un momento de prueba y te acuerdas de lo que la palabra de Dios dice: aunque ande por valle de sombra, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo: esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? ¿A dónde levantaré mis ojos? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero si no sabes, no sé qué decir. Es porque no estás recordando lo que Dios te ha dicho. Y por eso hay muchos cristianos débiles, tambaleándose en su fe. Y tú vean milagros que siguieron a su muerte. El velo del templo se rasgó en 2. El velo del templo, acuérdate, te recuerdo,
Como Jesús le recordaba a esos dos tristes, y no eran tigres, eran dos tristes discípulos, no eran tres tristes tigres en un trigal. ¿Y qué es lo que pasó? Que les recordó, y te recuerdo, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, separaba del lugar santo un velo, no era una cortinita, era un velo grueso. Y dice que cuando Jesús fue crucificado se rasgó en dos. ¿En cuánto se rasgó? Esto habla de que tenemos acceso. Antes el único que podía entrar a ese lugar santísimo era el sacerdote, pero ahora por la muerte de Jesús cualquiera, todos digan cualquiera, que haya creído en el Señor Jesucristo como hijo de Dios, como hija de Dios, puede entrar a la presencia de Dios mismo. Por eso tuvo que morir Jesucristo ahí y se rasgó el velo. Significa la revelación de los ministerios del Antiguo Testamento. Significa que por el mobiliario que se encontraba en ese lugar santísimo no podía ser visto por nadie más, sino solamente por el sumo sacerdote. Pero ahora quedaba al descubierto. Queda descubierto para ti hoy, para mí, no nada más para los pastores, no nada más para los misioneros, sino para todo aquel que ha creído. Te es revelada la gloria de Dios, como cantábamos en este canto tan hermoso. Ven con tu gloria, como dijiste, Señor, porque Dios está queriendo que su gloria se manifieste, pero a veces no está sentando a la presencia de Dios y no está revelada su gloria. No porque Dios no quiera, sino porque tú a veces no quieres. Y cuando se rompió el velo en dos, se abrió esa revelación. Dice Efesios en una de sus porciones, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia y fue derribada. La tierra tembló. Ese es otro de los grandes milagros que sucedió. Esto significó dos cosas. Al ser crucificado Cristo inocente y sin mancha, la tierra dio testimonio de ello. Y por otro lado, esto significó el golpe mortal dado al reino de Satanás. Le dio un golpe. Así es. Venció Jesucristo. Tembló la tierra. Se movieron todos los cimientos de la tierra. Y eso estaba hablando de la victoria de Jesús. Amén. Y eso te habla el día de hoy, de que hay victoria. Las rocas, otro gran acontecimiento que pasó, que las rocas se partieron. Sí, ¿se acuerdan del pasaje que leímos al principio? Dice que las rocas se partieron. Dice en Lucas 19:40, no lo busquen, pero dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras van a clamar. Muchas veces como hijos de Dios no claman a Dios. Los que conocen a Dios a veces no claman a Dios. Pero Jesús dijo: aún esas piedras van a clamar. Y clamaron al desquebrajarse, al romperse las piedras, clamaron a Dios. Y en efecto proclamaban y clamaban la gloria del Salvador. Por otro lado, la palabra de Dios dice que Jesús es la roca. ¿Sí o no? Y al morir esa roca se hendió, se surcó, se hizo una grieta, para que por aquellas hendiduras de Cristo surjan ríos de agua viva. Amén. Que nos refresquen a todos por igual. Otra última cosa que pasó: se abrieron los sepulcros. Imagínate eso. Yo me hubiera gustado estar en ese momento, porque dice que después de que resucitó el Señor Jesucristo, dice que se abrieron los sepulcros. O sea, los que se habían muerto, los santos que se habían muerto, aquellos creyentes, resucitaron y fueron a ver a sus familias. Imagínate que te va a ver algún ser querido que se murió en Cristo Jesús y te viene a ver. Wow. ¿Qué habrá sucedido ese día en Jerusalén? Wow. Qué tremendo, qué poder había que hay en nuestro Señor Jesús hasta el día de hoy. Amén. Todos esos milagros sucedieron y muchos más, hermanos, y siguen sucediendo. Por ejemplo, los 3 días que pasaron, sucedieron 2,500 milagros. No me escucharon. En estos 3 días que pasaron, acontecieron 2,500 milagros. De los que nos enteramos, quién sabe cuántos más pudieron haber habido que nosotros no somos conscientes. ¿Por qué digo que sucedieron 2,500 milagros? Porque el más grande milagro que puede haber en una persona no es que le crezca la mano o que le ponga al Señor un hígado nuevo.
El milagro más grande que le puede suceder a una persona es que reciba a Cristo en su corazón. Porque ¿de qué sirve que les crezca la mano y se va al infierno? Porque eso ha pasado muchas veces. Yo he orado por mucha gente y estoy seguro que a algunos no les ha crecido nada más la mano, les ha crecido las piernas. Las semanas pasadas a una de mis ex trabajadoras tenía una pierna más chica que la otra, así. Tenía un problema en la columna. Le digo, siéntate, oré por ella, la sanó el Señor. Le creció una pierna, la tenía más chica, le creció y se le emparejó. Y le pregunté a la otra, ¿y tu espalda cómo va? Jamás me ha dolido y ya no tomo ninguna pastilla. Gloria a Dios. Pero ¿de qué sirve que tenga las dos piernas parejitas y la columna derechita si se va a ir al infierno? Por eso los milagros físicos no es lo más importante, aunque no decimos que no, ¿verdad? Lo más importante es que las personas reciban a Cristo en su corazón y le sigan con todas sus fuerzas. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar esta hora. Vamos a terminar. Estás viendo Justo en el Blanco. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Librería Cristiana Anisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Librería Cristiana Anisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. En Avanza Sin Tranza buscamos que México sea libre de corrupción. La corrupción no puede erradicarse. El discurso que dice que se va a terminar con la corrupción mediante esta ley o aquella otra es pura demagogia y es pura retórica. La corrupción existe porque el ser humano existe y desea obtener, hacerse de recursos no por una manera legal o una manera propia, sino por la impropia, por la ilegal, por la pirata. Ya mero llegamos, apúrate. La fila está larguísima. No vamos a llegar a tiempo. Papá, avanza sin tranza. Ah, tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro,
cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Wavemaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien. Tú conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.